Muy buenos días, compañeros. Comenzamos el día de hoy con nuestro foro de investigación, nuestro tercer día, que va a estar lleno de una cantidad de cosas muy interesantes. El día de hoy hemos decidido empezar temprano con las cuestiones académicas e inmediatamente después vendrá ya el espacio cultural de la revista Episteme para culminar nuevamente con las cuestiones académicas en la fase final del trabajo del día de hoy. Bueno, el día de hoy tenemos el privilegio de tener en esta mesa a dos invitados muy destacados. Por una parte, al maestro Juan Francisco Novoa Costa, catedrático de esta institución y también coordinador de difusión de la misma. El maestro Novoa, formado como filósofo por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tiene ya una larga trayectoria como académico en distintas instituciones de Celaya y la región. Ha sido también director de tesis de grado, organizador y diseñador de variados eventos y co-coordinador con el doctor Nicolás Gerardo Contreras Ruiz del libro virtual Debate del Multiculturalismo y Filosofía, Miradas Cruzadas, publicado por la Universidad de Málaga. El maestro Novoa es también un destacado ponente y conferencista que ha abordado desde diversas problemáticas la compleja dialéctica, filosofía y educación. Entre sus estudios se encuentran sus reflexiones sobre el filósofo francés Maurice Merleau-Ponty, nuestro otro invitado de esta mañana. Merleau-Ponty, 1908-1961, cuya obra más significativa es quizá La fenomenología de la percepción, fue un fenomenólogo muy vinculado con grandes personajes de su época, más que personajes pensadores, tales como Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Edmund Husserl o Gabriel Marcel. También hay en sus tesis elementos del marxismo, filosofía a la que él adhirió y que lo llevó a aceptar como Marx la existencia histórico-social del hombre. Desde su condición de fenomenólogo, para Merleau-Ponty, la percepción es la relación entre la conciencia y el mundo. La percepción es percepción de objetos y en ella está involucrada la estructura entera del organismo. Los sentidos son las diversas formas de estructuración de que dispone un organismo. Además, en cuanto a que el cuerpo es el que constituye la inserción de la conciencia en el mundo y el lenguaje es su instrumento, estas nociones de cuerpo y lenguaje, entendidas desde la fenomenología de la percepción, pasan a ser los conceptos centrales de su investigación. Entonces, Merleau-Ponty da una extrema importancia a la percepción, para él, núcleo del conocimiento. El mundo es la intersección de las experiencias perceptivas de los hombres y da también una enorme importancia al cuerpo. El hombre es esencialmente cuerpo consciente. Sobre esta base desarrolla una doctrina en la que el hombre y el mundo se reclaman recíprocamente. En su investigación Subjetividad corporal y filosofía de la educación a partir del pensamiento de Maurice Merleau-Ponty, el maestro Novoa retoma las concepciones merleau-pontianas para desde allí pensar en el fenómeno educativo. Nuestro conferencista sostiene que la educación se ha conformado con el paso del tiempo como sedimento cultural al consolidarse paulatinamente bajo esquemas ideológicos que reflejan intereses sociales en los que predominan factores económico-políticos forjados con el éxito de las ciencias positivas y su objetivismo. En el marco de la educación, el estudio del cuerpo no ha posibilitado la inmersión de otras maneras de concebirlo, vivirlo y experienciarlo. Se le ha tratado preponderantemente a lo largo de la historia como cosa, objeto, organismo, y persiste esa manera de verlo en la etapa contemporánea. Por eso, con su investigación, el maestro Novoa pretende acercar la filosofía del cuerpo de Merleau-Ponty a la educación, porque ofrece un entramado rico de reflexión de la subjetividad corporal como totalidad viviente, abierta y creativa. Se trata de hacer incidir la subjetividad corporal merleau-pontiana en el ámbito de la educación para mostrar sus aportes que pueden derivar en una forma distinta de concebirlo, más rico y plural,
tomando como punto de partida las concepciones contemporáneas sobresalientes de la educación, toda vez que se ensayen las contribuciones de conceptos claves para una filosofía de la educación. Con ustedes, el maestro Novoa. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, ¿no? Pues sí, son dos, bueno, es un personaje, Merleau-Ponty, que de alguna manera ha adquirido como mucha relevancia en nuestros tiempos, a pesar de que él ha sido un filósofo de mediados del siglo XX que en su momento nadie, prácticamente, lo voy a decir coloquialmente, nadie lo peló. Nadie le hizo caso, su discurso, sus planteamientos filosóficos muy complicados, pero le ha pasado como a muchos filósofos, a muchos pensadores, que en su momento nadie da un quinto por ellos, pero en la medida en que pasa el tiempo, se les va explorando y entonces se encuentran cosas que son muy pertinentes y que tienen de alguna manera vigencia. Entonces, voy a abreviar ahí MP, sería Merleau-Ponty, porque bueno, el nombre es como muy largo. Él es un filósofo francés que de alguna manera se adhirió a la fenomenología y el existencialismo. Miren, he presentado así lo que les voy a platicar en razón de que pues hay cosas que quiero que se vayan como que develando paulatinamente, por eso lo hice así, algo rudimentario, pero ese es mi propósito, esa es una cuestión. La otra, me gustaría hacerlo en cierto sentido, algo interactivo a medida que se pueda, recuperando algunas ideas de ustedes que ya de alguna manera podrían poner en juego. No se trata de evaluar a nadie ni mucho menos, sino que se trataría en todo caso como que de interactuar. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, órale pues. Entonces ahí vamos a iniciar. Miren, el asunto de la fenomenología y el existencialismo básicamente es como muy complicado. Yo creo que tendríamos que llevar como que otro espacio para poder hablar de esas dos cosas. Solo les digo algo así básico. Uno, en relación a la fenomenología, la vamos a ir viendo sin que ustedes sepan muy bien qué es, pero con los conceptos que vamos a ir desarrollando, así lo vamos a hacer. Y dos, la cuestión de lo que ha dicho la maestra Cristina en la presentación, de que por fenomenología podemos entender de manera muy básica la experiencia que cualquier sujeto, cualquier individuo tiene con el mundo, con una cosa, con la naturaleza, con los otros. A partir de que esa relación o ese contacto que hay con los otros, con las cosas, con la naturaleza, va generando códigos, significados y sentidos para poder aprender, decir, identificar y ver de qué tipo de relación estamos hablando con esas cosas. ¿Está claro más o menos así? ¿De qué estaríamos hablando con la fenomenología? Ahora, el existencialismo, rápidamente, características que uno puede advertir del existencialismo. Que somos seres en situación, que somos seres tempo-espaciales o espacio-temporales y que en ese sentido estamos determinados históricamente. La finitud es una particularidad del individuo y desde esa finitud se ve el mundo, se dice cómo es y se platica con él. Más o menos, ¿está claro? ¿Qué vamos a entender por ambas cosas, tanto fenomenología como existencialismo? Bueno, ahora, la filosofía de Merleau-Ponty tiene una particularidad. ¿Cuál es? La revaloración o revalorar el cuerpo, pero fíjense bien, en su radicalidad. ¿Sale? A ver, aquí, primera pregunta, sí, rápidamente. ¿Por qué creen que a un filósofo de mediados del siglo XX le haya interesado revalorar al cuerpo? O sea, la pregunta que les hago así estrictamente es, ¿qué no se había revalorado al cuerpo? ¿O por qué a algún pensador se le ocurre revalorarlo? ¿Qué me podrían decir? No sé si podríamos acercar, como va a haber mucha participación, ¿no? No sé, ¿a quién le gustaría decir? ¿Por qué revalorar al cuerpo? No, rápido, no te vayas a echar acá un discursazo, Claudia. Bueno, esta parte de la ¿Sí está prendido? esta parte de la fenomenología, pues
en esta parte de rememorar al cuerpo, supongo que se refiere un tanto a las corrientes que venían estudiando, a las corrientes que venían estudiando este concepto. Entonces nos podemos como que referir a la corriente del idealismo y del positivismo, ¿no? En donde el idealismo, el sujeto configuraba el mundo, y en el positivismo era al revés, lo contrario. Entonces siento que por ese caminito es por donde va Pontius, que ahora se va, pues sí, va a retomar esos dos aspectos que se habían dado en estas corrientes filosóficas, pero a partir de él como que va a crear un concepto nuevo de cómo vamos a ver a este cuerpo o a este sujeto. Yo creo que por ahí va. Claro, entonces sí, a ver, hay básicamente como que algunas corrientes que de alguna manera intentaron dimensionar de alguna forma al cuerpo, y en efecto el positivismo, que yo creo que la gran mayoría de los que está aquí puede ubicar qué es eso, ¿sí? Tiene una determinada concepción del cuerpo. Ahora, chequen algo, lo curioso es que se está revalorando algo que ustedes ya traen, o sea, cuerpo. ¿Sí me doy a entender? Es decir, somos cuerpo, ¿sí? Y justamente a mediados del siglo XX hay algunos filósofos que les interesa hacer una revaloración, como si se tratara de que no estuviera revalorado. Entonces, rápido, agregando algunas ideas de lo que ha dicho Claudia, fíjense bien, históricamente hablando, el cuerpo ha pasado por muchos matices de desvalorizaciones y valorizaciones. Piensen, por ejemplo, en los esquemas de la iglesia. Por ejemplo, ¿cómo se le ve al cuerpo desde el plano de la iglesia? Se le ve con ciertos matices, pero incluso matices que tienen que ver con ciertas limitantes del cuerpo. ¿Me doy a entender? Ahora, en otro plano de las cosas, dimensionenlo así. ¿Cómo hemos valorado en el plano de la historia de las ideas más a lo que supone ser la mente y el alma que al cuerpo? Dicho de otra manera, el cuerpo está como muy emparentado al terreno de lo sensible, de la sensibilidad, de los sentidos. Entonces, no hay duda de que todos nosotros tenemos un primer acercamiento al mundo a partir de los sentidos. La pregunta es, ¿por qué a lo largo de la historia los sentidos y el cuerpo no han sido tan bien vistos como es el caso del alma, la mente y el poder de conocimiento o cognoscitivo? O sea, ¿qué tiene el cuerpo que de alguna manera se le teme, se le tiene miedo? ¿Qué pasa con eso? Entonces, nuestro filósofo intenta, insisto, a mediados del 20, hacer una revaloración del cuerpo en su radicalidad. ¿Qué tiene que ver con esto? El cuerpo y el rasgo fundamental que tiene el cuerpo es el concepto de la percepción. Entonces, quiero que vayan como que hilando esto. Cuando hablamos de cuerpo, en Merleau-Ponty, en este filósofo, vamos a estar haciendo una relación con la percepción, ¿sí? Entonces, atención, la percepción aquí va a estar ligada o emparentada a los siguientes conceptos. Cuando se habla de percepción, se va a hablar de subjetividad corporal, cuerpo vivo, cuerpo animado, cuerpo viviente. Todos esos son equivalentes en la filosofía de este autor. Entonces, repito, subjetividad corporal, cuerpo vivo, cuerpo animado y cuerpo viviente. Ahora, ¿qué es eso? Segunda pregunta para ustedes. ¿Qué entienden por percepción? Desde el plano que ustedes gusten, la corriente que quieran, no digan la corriente si quieren, pero ¿qué es percibir para ustedes? No, más fuerte. Pues lo que podemos identificar. Un poco de más datos, ¿y cómo identificamos o qué? Mediante alguna situación, por ejemplo, una idea, un concepto, una situación. Correcto, hasta ahí, gracias. De nada. Vean la concepción de percepción. Se liga a la percepción comúnmente idea y concepto. ¿Estarían de acuerdo en general que eso pasa cuando alguien percibe algo? ¿No? ¿Ahí está más completo? ¿Los sentidos tienen que ver con las formas de percepción que tenemos los seres humanos? Sí, de alguna manera. Y luego, la percepción no es un asunto que solo se quede atrapado en la sensibilidad y los sentidos. Algo se genera de ahí, que son las ideas y los conceptos. ¿Vamos bien? Ok. Ahora, ¿qué les parece si, de alguna manera, decimos lo siguiente de la percepción?
que la percepción entendida como subjetividad corporal no es otra cosa que percepción salvaje, ingenua y bruta. ¿Cómo ven? ¿Qué es eso? Otra vez, ¿qué les parece que les diga que la percepción entendida como subjetividad corporal es percepción salvaje, ingenua y bruta? ¿Alguien habría pensado eso de la percepción? Parece que no, ¿no? Porque estamos asociando a la percepción conceptos, ideas y formas de sentir con las cosas. ¿Vamos bien? Entonces, vayan agregando eso nuevo a lo que quiere el autor de la percepción. Un poquito más arriba, por favor. Ahora bien, chequen, así yo le entré a Merleau-Ponty. Cuando yo empecé a leerlo, me llamó mucho la atención ese concepto de percepción y de subjetividad corporal, porque efectivamente yo tenía en su momento una noción parecida a la que tienen de percepción, pero cuando me saca esto el autor, dije yo, a ver, ¿de qué está hablando este autor? Pero, atención, una vez que me fui adentrando, yo quise ubicar sobre si su filosofía podría tener un lugar o ciertas implicaciones en la educación, pero tuve un inconveniente en mi investigación, que me di cuenta que en su filosofía no figuró estrictamente el tema de la educación. ¿Están de acuerdo que ya para empezar ese es un problemón? Porque todo lo que pueda yo decir de Merleau-Ponty en términos educativos es sumamente riesgoso, porque de entrada otros expertos me podrían decir, pero ¿cómo te atreves a hablar algo que ni siquiera el autor mencionó de alguna forma? Entonces yo dije, bueno, pues es que eso es lo interesante, arriesgarse a decir cosas que de alguna manera no están en los autores, ¿no? O se trata de repetir a los autores nada más, de decir en nuestras palabras lo que ellos están diciendo. Yo creo que sí y no, tenemos que ir más allá. Entonces yo quise arriesgarme y ahí está, ese es el primer inconveniente. Ahora, sí hablaba de educación y de temas específicos, sobre todo en su relación y diálogo que tuvo con la psicología, pero del tema así educativo como tal, nunca habló. Entonces eso me pareció como muy interesante, arriesgarme en ese sentido. Entonces ubiquen que las investigaciones, si no se arriesgan, tarde o temprano estarán confinadas a un cajón. Espero que no sea el caso de esto, pero bueno, ahora, atención. ¿Saben qué idea me encontré yo en Merleau-Ponty que me abría la puerta a conectarlo a la educación? El problema siguiente, que está planteado en una obra de él que se llama Lo visible y lo invisible, en la segunda parte de su texto, que son puras notas. Se pregunta lo siguiente, ¿cómo se puede volver de esta percepción, fíjense bien, moldeada por la cultura, a la percepción bruta o salvaje? Todavía no hemos dicho qué es la percepción bruta ni salvaje, pero déjenme hacer la pregunta, o sea, ¿cómo se puede volver de esta percepción moldeada por la cultura a la percepción bruta o salvaje? Entonces, los pongo en contexto rápido. Fíjense, en general, yo creo que todos estaríamos de acuerdo que la forma en la que ustedes ven al mundo no es una forma propia de ustedes, a menos que de veras sean muy creativos y haya genios acá, que no lo dudo, pero pues, igual falta todavía por descubrirse, ¿no? A ver, ¿su percepción creen que esté moldeada? ¿Sí? ¿Por la cultura? Entonces no es percepción de ustedes. Muy bien, van bien. ¿Sí? Ahora, dice Merleau-Ponty en esa pregunta, él hace la pregunta justamente por el tema de la pintura del Renacimiento. Entonces lo que dice Merleau-Ponty es, la pintura del Renacimiento estableció ciertos cánones y ciertos criterios para pintar en términos de la perspectiva, la simetría, la proporción, y los cánones que se establecieron ahí en el Renacimiento, en la pintura, fueron cánones muy difíciles de romper más adelante. Entonces dice Merleau-Ponty, vean cómo muchas veces las percepciones suelen ser como muy, muy fuertes, al grado de que terminan como siendo dominantes para que otros vean eso que justamente quiere que se vea. ¿Está claro? ¿Más o menos? Bueno, ahora, no hay duda, yo sostengo eso y creo que ustedes también son de alguna manera cómplices conmigo, me acaban de decir que sí, que la cultura juega un papel nodal para dirigir la percepción. Podríamos decir en términos generales que la cultura es una gran moldeadora de la percepción. ¿Vamos bien? Un poquito más, por favor. Pero dentro de la cultura hay una esfera clave
que ha estado trabajando en contubernio con la cultura. Esta esfera, nada más ni nada menos que es la educación. Yo creo que por historia, de manera muy general, la educación ha estado muy ligada a los procesos de la cultura, al grado de que yo pienso que la educación es algo así como un espejo muy claro, muy nítido de lo que sucede allá afuera en los procesos de la cultura, y que muchas veces la relación es muy peligrosa porque los procesos culturales toman como pretexto a la educación para que ustedes no conflictúen lo que hay afuera, de alguna manera. Y en ese sentido, el que la percepción esté moldeada puede ser muy problemática, porque entonces no ves más allá de lo que los criterios, esquemas o cánones de la cultura quiere que vean. ¿Vamos bien? Bueno, un poquito más arriba. Entonces ya con todos los elementos de allá arriba dije, sí, yo pienso que va a estar algo interesante lo que voy a hacer. Bueno, yo debo de creérmela, si no, pues ¿quién va a hacer eso? ¿Sí? Entonces, tengo los siguientes antecedentes. En toda investigación hay que buscar antecedentes. No puedes buscar antecedentes si no leemos. Entonces, hay que estar leyendo, leyendo, leyendo. Y entonces yo me encuentro lo siguiente. Siglo XVIII y XIX son los siglos claves para la revaloración del cuerpo. Ahí yo me encontré a muchos autores que trataron de decir por qué de alguna manera se ha minimizado al cuerpo y todas sus facultades. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Entonces me encontré ahí a un Alejandro y dos Federicos, ¿sale? ¿Quiénes son? Un poquito más. A Alexander Baumgarten, seguramente no lo ubican. A Schiller, Federico, a él sí, o Schiller, ¿sí lo ubican? ¿No? Bueno, al otro sí, Federico Nietzsche, ¿no? Pensador maldito, ¿sí? ¿Sí está claro? Bueno, a esos tres me encontré, hay más autores, pero debo de decirles, fíjense bien, que esos tres han hecho una insistencia muy importante de hacer una revaloración del cuerpo en términos de sus potencias sensibles. Es decir, el cuerpo tiene potencias y lo que de alguna manera la historia ha venido ubicando es, no tiene ninguna. Los sentidos, ¿qué nos pueden proporcionar? Sino datos inconexos de la realidad. Es decir, ahí sin conexión, poco hilados, y entonces ahí está la actividad del alma, del pensamiento, del conocimiento, del entendimiento para poder hilar. Entonces, vean el desajuste que hay. El cuerpo, pues sí, es importante, pero más importante son las formas de conocimiento para aprender el mundo. ¿Vamos bien? ¿Qué hacen ellos? Tratar de explorar las potencias sensibles del cuerpo y tratar, a medida de lo posible, de equilibrar el desajuste entre el pensamiento del alma y el cuerpo. ¿Vamos bien? Entonces, mi primer antecedente me sirvió de equilibrio. Es decir, sí, el cuerpo tiene muchas potencias que no las hemos explorado y que yo creo que podríamos hacerlo. Un poquito más arriba, por favor. Bien, entonces esa es mi primera parte. En mi investigación hago un desarrollo ahí más o menos breve de estos autores y voy como que marcando la vena de lo que implica el cuerpo y sus potencias sensibles. Pero el segundo momento, que también funge como antecedente, porque vean los siglos, 19 y 20, son los siguientes: teoría educativa clásica o teoría de la educación, que estoy seguro, porque hay una antología aquí, bueno, no sé si la sigan llevando, bueno, la materia de teoría educativa, pero con la antología, donde vienen básicamente esos y otros, obviamente. ¿Sí les suena? Por ejemplo, a los psicólogos, también a los LIE, obviamente. ¿Sí? ¿Sí, no? A ver, ¿les suena Durkheim? Dewey, Antonio Gramsci, Freire, Paulo, ¿sí? Todo bien entonces, nada nuevo. Bueno, ahora, mucha atención, ¿sí? Yo encontré lo siguiente en la lectura que hice de esos autores, pero estarán de acuerdo que mi lectura fue del siguiente modo. Yo, al leerlos, ¿sí?, traté de identificar cómo sus concepciones teóricas de la educación miran o ven al cuerpo. Esa fue mi lectura. Ya no podía yo hacer una lectura así general y que esa lectura me hiciera quedarme en lo general. No. Ya mi manera de ver las cosas fue, quiero ver cómo esos autores tratan al cuerpo. ¿Y saben qué me encontré? Y a reserva de lo que ustedes piensen, de lo que han leído,
me encontré en todos ellos que tienen la siguiente concepción del cuerpo. El cuerpo como objeto o en su sentido físico, biológico. Ellos no salen de ahí. ¿Me doy a entender? Pero no sé si quiere alguien decir algo de que no, esa no es la concepción del cuerpo que tienen. Y se los digo de esta manera, fíjense, el cuerpo físico biológico se volvió una condicionante para poder plantear la educación en términos de Durkheim, de socialización. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo naturalmente y biológicamente no alcanza para los procesos educativos, porque se trataría entonces, si así fuera el caso, de que la genética misma se encargaría de educarnos. Pero dice Durkheim, no, no es así. Tiene que haber un proceso de socialización más allá de la condicionante del cuerpo, ¿sí?, para poder hablar de educación. Y en Dewey es algo parecido, solo que la educación que él trabaja es una educación democrática liberal. A ver, rápido, Durkheim, ¿cuál es su tradición? La tradición, la corriente en la que se inserta. Positivista, perfecto. Dewey, lo acabo de decir. Liberal, democrática, ¿no? ¿Sí? Y la óptica general en la que se mueve su pensamiento, pues es el pragmatismo de cuño norteamericano, ¿eh? Esta es una de Norteamérica para el mundo en términos filosóficos, es el pragmatismo. Gramsci y Freire, ¿cuál es su ámbito teórico? ¿Cómo? Estoy seguro que sí saben. ¿No? Tradición marxista. ¿Sí o no? ¿Sí le suena o no? Bueno, tradición marxista, los dos, Gramsci y Freire, solo que sus planteamientos no son los mismos. Tienen su modo muy particular de asimilar a Marx. ¿Estamos de acuerdo? Porque además, entre otras cosas, sus contextos son diferentes. ¿Está bien? Ahora, ¿qué encontré yo en ellos? Que también hay una concepción de ahí, más en Gramsci que en Freire, sobre el cuerpo en su sentido físico-biológico. Freire ya no tanto, pero también es cierto que Freire no atina a ese cuerpo profundo del que va a hablar Merleau-Ponty. Entonces, hasta aquí, rápidamente quiero decirles esto, que todos estos autores no tenían por qué ver el cuerpo como lo ve Merleau-Ponty, porque están en un contexto diferente, porque sus inquietudes teóricas y sus intenciones eran distintas, solo que yo los metí porque hablan de la educación y porque tienen de alguna manera una concepción del cuerpo que desde mi punto de vista es en su sentido físico-biológico. ¿Vamos bien? Bien, hacia abajo por favor. Y luego, ya después de que hago esto en mi investigación, que trato de decir cómo piensan al cuerpo, ahora sí me voy a la temática actual de lo que yo me encontré en las filosofías de la educación fenomenológicas. Fíjense, estas filosofías son actuales. Los pensadores estos que vamos a ver ahí viven todavía. Ahora, ¿por qué seleccioné a ellos? Porque ellos tienen un tratamiento de la educación fenomenológica. Estarán de acuerdo que yo no podía discutir con todos los autores de la filosofía de la educación porque no todos trabajan el tema fenomenológicamente. Entonces, yo tuve que arreglármela con una serie de autores que trabajaran la educación en términos fenomenológicos. Y me encontré a unos catalanes, que vienen ahí, si le subes por favor, un poquito más, ahí, hasta ahí. Me encontré a estos tres, Octavi Fulat, Luis Duch y Fernando Bárcena, catalanes los tres, ¿sí? Entonces ahí estuve leyendo sus obras, y atención, me encontré lo siguiente, que no hay una exploración a profundidad del cuerpo vivido como lo hace Merleau-Ponty, a pesar de que ellos trabajan fenomenológicamente. Y me dio mucho coraje cuando leía Fulat y cuando leía Duch y solo hacen menciones someras a Merleau-Ponty. ¿Se dan cuenta que no la pasé bien unos días? No la pasé bien porque dije yo, ¿por qué no dicen la relevancia de Merleau-Ponty? No, nada más así lo comentan de pasadita y entonces eso me motivaba más a seguir peleándome, digamos, ¿no? Entonces, bueno, no hay eso. Y hay algo más, fíjense que es sumamente relevante. Ellos
desde la fenomenología mantienen el tema de los dualismos. ¿Sí ubican los dualismos? Sí, ahí hay uno. La relación mente-cuerpo. Pero hay muchos dualismos, ¿están de acuerdo? Muchísimos. De hecho, atención, pareciera que el ser humano percibe dualísticamente el mundo. Bueno, malo, alto, bajo, ¿no? Gordo, flaco, ¿sí? Pero temas relevantes como ese, mente-cuerpo, ha sido uno de los grandes temas que si ustedes exploran a los pensadores antiguos, son temas que ya están ahí, de alguna manera. ¿Están de acuerdo? ¿Vamos bien? Bueno, entonces me encuentro con lo siguiente, que estos autores, sobre todo Foulad y Duch, mantienen el tema del dualismo mente y cuerpo, y no sé si ustedes sepan, de lo que han visto poco mucho de la fenomenología, que desde el padre de la fenomenología, que es Edmund Husserl, que lo mencionó la maestra Cristina en su presentación, él intenta resolver, diluir, desbaratar el problema de los dualismos. Y entonces cuando yo los leo me encuentro con que trabajan fenomenológicamente y en vez de disolver los dualismos, los reafirman. Entonces yo dije, no, esto es un problema. La fenomenología, según lo que se dice, ya no puede sostener los dualismos. Ajá. Y entonces encontré el siguiente problema. Y no sé si ustedes de alguna manera estén de acuerdo. Pensar en términos de los dualismos genera más problemas que los que resuelve. A ver, piensen eso. Los dualismos generan más problemas que los que resuelve. ¿Por qué? Les pongo y ya lo hemos estado comentando. ¿No es molesto decir que la mente vale más que el cuerpo? Bueno, para mí sí. ¿Sí? ¿Qué hacen los dualismos? Se manejan en términos de polaridad. Superior, inferior. Mente más valiosa, cuerpo menos valioso. ¿Estamos? Y si ustedes lo hacen extensivo a las éticas, se darán cuenta cómo el tema del bien y del mal está polarizado. Definir qué es el bien, acercarte a eso, alejarte de lo que es malo, etcétera, es un problemón. Los dualismos piensan así, y para mí eso constituye un gran problema, porque siempre pone los niveles de superioridad, inferioridad. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se fijaron qué problema había ahí? ¿Cómo sostienen los dualismos si la fenomenología desde sus orígenes intenta disolver los dualismos? ¿Vamos bien? Bien, un poquito más abajo, por favor. Entonces dije, ya está. Yo veo que las filosofías de la educación actuales, fenomenológicas, ¿sí?, no están trabajando de manera fuerte ni profunda el tema del cuerpo porque sostienen o siguen sosteniendo los dualismos. Es decir, el cuerpo es muy importante, pero sigue siendo más importante los procesos mentales y cognitivos. Entonces yo dije, no, de aquí me voy a agarrar, y entonces me planteo mi siguiente problema. ¿Cuáles son las implicaciones del cuerpo animado, ¿sí?, desde una filosofía de la educación, desarrollando conceptos claves que tienen que ver con cualquier filosofía de la educación, la que sea, hasta la más clásica? Ustedes abren un texto de filosofía de la educación y se encontrarán que algo se dice de la educación en términos de lenguaje, ciencia, verdad, libertad, política, institución y creación, y a lo mejor otros más. Pero yo quise trabajar esos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Han abierto un texto de filosofía de la educación? ¿No? ¿Ni por error? ¿Nada? Bueno, si los abren, algo hay señalado de eso. ¿Vamos bien? Entonces yo dije, yo quiero trabajar los mismos temas, los mismitos, pero ahora aplicando la subjetividad corporal y tratando de ver qué implicaciones tiene la subjetividad corporal en todo eso que viene ahí con rojo. ¿Vamos bien? Bien, por favor. Un poquito más. Ahora sí, vamos a entrar a cosas más densas. ¿Sale? ¿Sí? Bueno. Desarrollo. El cuerpo de mi trabajo consiste en desarrollar pues esos conceptos. Entonces fui trabajando primero conceptos clave. Mis conceptos clave, fundamentalmente, que tienen que ver con su filosofía, es el de la intercorporeidad o intercorporalidad. ¿Qué es eso? Fíjense. Subjetividad corporal, ¿sí?
cuerpo vivo, cuerpo animado, porque son equivalentes que establecimos más arriba. Fíjense, desde que nacemos hay una juntura con el mundo, tanto físico como social. Y eso implica que todos nosotros estamos, se quiera o no se quiera, comprometidos con el mundo. ¿Cierto? Tenemos una juntura con las cosas, ¿o no? Bueno, el mejor ejemplo, creo yo, un niño de 0 a 1 año o 2, sí pueden advertir que ese niño que todavía no habla, ¿sí?, que todavía por lo tanto no identifica qué pasa con su mundo ni con los objetos del mundo, tiene ya una juntura con el mundo físico y social, ¿sí o no? ¿Cómo se dan cuenta? Pues inmediatamente que el niño empieza a gatear, a tocar las cosas, ¿no?, los objetos, y aunque no quiera entrar en relación con los otros, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, lo más interesante es que ese niño no sabe absolutamente nada, pero ya tiene un compromiso con el mundo. ¿Cómo me di cuenta? Por el contacto que tiene con las cosas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. Luego, ¿cómo podemos entender el compromiso con el mundo? Porque nuestro cuerpo, la subjetividad corporal, es acontecimiento, movimiento, comportamiento y dado en situación relacional. Piénsenlo, el niñito este que les acabo de hacer referencia, ¿tiene todo eso? ¿El niño es un acontecimiento? Sí, tiene cuerpo, está ahí, dado. ¿Se relaciona con todas las cosas que hay alrededor? Entonces está en una situación relacional. ¿Tiene movimiento? ¿Tiene comportamiento? También. Y está muy ligado el comportamiento con el movimiento. ¿Hasta ahí va bien? Bien. Ahora, lo denso. Pero entonces, ¿qué es ese cuerpo vivido o esa subjetividad corporal? ¿Qué es eso? Lo define así Merleau-Ponty. Es, a ver, traten de procesar por favor, un yo mismo no visible, me muevo sin verme en él y sin alejarme de mí. ¿Está complicado? ¿Sí o no? Díganme que sí para entonces. Ok, qué bueno que así sea. ¿Sí? Repito, es un yo mismo no visible. ¿Qué es eso? No se ve. Me muevo sin verme en él y sin alejarme de él o de mí. ¿Sale? ¿Está claro? A ver, entonces, ¿te puedes poner de pie tantito? A ver, camínale. ¿Sí la ven? A ver, regresa. Siéntate. A ver, vuelvo a decir. ¿Sabes qué músculos, articulaciones, órganos intervinieron cuando caminaste? Déjenla. No me digas todos, o sea, me dices todos, es como nada, ¿verdad? Así, Con el micrófono, no le tengas miedo al micrófono. ¿Se vale decir no sé? ¿O qué? A ver, no, que te escuchan todos. Pues de los músculos, todo ¿Pero cuáles? Ay, es que no sé sus nombres. No, es que no. ¿Tú sabes? Los, ¿Tampoco sabes? Correcto. Ahora pregúntame. ¿qué? Pregúntame lo que te estoy preguntando. ¿De qué? A ver, tú pregúntame. Que si yo sé. A ver, pregúntame. ¿Usted sabe? No. No sé. ¿Sí? Gracias. Era tan sencillo como eso. No sé. No sé, en sentido estricto, no sé. Pero ahora, vean dos planos. Uno, necesito saber para caminar qué músculos intervienen. ¿Sí? No. Dos, y aunque lo supiera, dígame quién a diario
sale de la escuela y dice, ahorita están mis articulaciones en movimiento, ¿no? ¿Sí? Se sube al camión y dice, ahorita me acabo de comer una galleta y se está procesando en mi estómago. ¿Sí? No, ¿verdad? No hay eso, ¿sí? Bueno, ese es el mejor ejemplo y un ejemplo súper sencillo de lo que se entiende por cuerpo vivido. Cuerpo vivo, animado, subjetividad corporal. Lo dice así Merleau-Ponty, es fascinante cuando yo caminando ni sé cómo trabaja mi máquina corporal biológica, pero camino. ¿Está claro? Ese que camina y no sabe qué ondas, con cómo camina, es un yo mismo no visible que me muevo sin verme en él y sin alejarme de mí. No sé si el ejemplo esté más claro. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Ahí vamos? Bueno. No es precisamente un automático. Si hay una parte automatizada, entendiendo por el cuerpo físico biológico eso. Pero lo que dice Merleau-Ponty es que el cuerpo vivo no es solo eso. A ver, cargamos con nuestra estructura biológica, no la podemos dejar a un lado, ¿están de acuerdo? Nos acompaña. Pero no somos mera biología en el sentido de que cuando yo camino, estoy entrando en contacto con todo lo que me rodea. Y lo que menos pienso es qué ondas conmigo y cómo proceso y qué hago cuando camino, hablo, me siento. ¿Sí, más o menos? Ok. Ahora, ¿qué quiere decir eso del cuerpo vivido? Es un yo mismo no visible, me muevo sin verme en él y sin alejarme de mí, que nos constituye y nos habita una zona oscura. Qué interesante, ¿no? Sí está. Hay algo oscuro en nosotros. Atención, ¿y saben quién la habita? No. Nadie. Eso es lo más sorprendente. Nadie la habita. Si no, no sería zona oscura. ¿Por qué zona oscura? Porque nadie la habita. ¿Sí? Se los pongo de esta otra manera. A ver, así me van a decir, ¿era eso lo que querías decirnos? Bueno, lo que pasa es que hay que dar rodeos, ¿no? Un poquito de rodeos. ¿Quién es en todo lo que hace absolutamente consciente? Levante la mano. Ahí está. Dice, ¿qué? ¿De qué me perdí? Ni fue consciente de lo que estaba yo. Ahí está, ese es un ejemplo. Y está aquí, ¿sí o no? Pues, ¿qué? Ese es un ejemplo. Nadie es absolutamente consciente de todo lo que hacemos. Si eso es cierto, y sin meterme muy a profundidad, que Merleau-Ponty discute mucho con la teoría freudiana, sí, y le reconoce muchas cosas, etcétera, ¿no? Pero en ese sentido es como hay que entender una zona oscura. No hay que decir que es el inconsciente, porque si no, entonces estamos hablando de Freud. En el caso de Merleau-Ponty lo llamamos cuerpo vivido. En el cuerpo vivido hay una zona oscura. ¿Quién la habita? Nadie. Que es el ejemplo que acabo de decir. Ella camina y no se da cuenta de qué pasa con ella misma y de muchas cosas que hay alrededor. Ahí hay una zona oscura. ¿Sí, ya más o menos? ¿Le sigo? Bueno, entonces un poquito más arriba, por favor. Entonces, dice Merleau-Ponty, he encontrado en esta zona oscura que hay un fondo de naturaleza inhumana. Inhumana, fíjense, sencillo. ¿Qué piensas por inhumano? ¿Que no es humano? Insensible. ¿Qué más? ¿Qué más? Inhumano. ¿Algo de lesa humanidad? ¿Oprobioso? Algo que no constituye un alma, un cuerpo y una mente. A ver, más fuerte. Algo que no constituye un cuerpo, un alma y una mente unidos. Eso
Eso sí está bien filosófico, ¿no? Sí está como muy denso lo que acaba de decir. Tiene que ver con algo de lo que vamos a plantear aquí, pero déjame regresar un poquito. En general, el concepto de inhumano, cualquier persona en general puede decir, sí, es algo que lastima a la humanidad, ¿no? Es algo, no seas inhumano, o sea, algo que afecta a la humanidad. Bueno, los filósofos luego tienen la particularidad de jugar con los significados de las cosas. Y entonces lo que dice Merleau-Ponty es, no vamos a entender nada de eso. Inhumano, en estricto sentido, sí tiene que ver con lo no humano, pero quién sabe cómo lo esté definiendo ella porque no nos dio más elementos. ¿Están de acuerdo? Pero nos remite al concepto de carne. El fondo de naturaleza inhumana nos remite al concepto de carne. Atención, carne. ¿Cómo está definida la carne? O mejor dicho, ¿con qué se relaciona? Es más propio decir, con lo sensible. Lo sensible. Pero les voy a decir algo. La carne es algo sensible que está ahí y no se ve. ¿Sí o no los dejé apantallados? Así ¿sí o no? Así como, órale, ¿no? Es algo que está ahí y no se ve. Y fíjate, es sensible. Ustedes me podrían decir, ¿cómo no se tiene que ver? ¿No? Dicho de otra manera, está ausente, presente. Ausente, presente. Ojo, ahí. ¿Saben qué hace que ella, yo, nos relacionemos con las cosas? Dice Merleau-Ponty, la carne. Las cosas tienen carne. ¿Alguien sabía? Esto tiene carne. La silla tiene carne. La cámara tiene carne. ¿Me doy a entender o no? A ver, fíjense. La relación así sencillo entre ella y la silla se puede ver como es la de estar sentada. Entonces dice Merleau-Ponty, ¿saben qué hace que ella pueda sentarse? La carne. Porque la carne la tiene la silla y ella. Entonces dices tú, ¿pero dónde está entonces la carne? Pues sí, no se ve, pero es lo que hace que ella se vincule a la silla. Está fumado, sí, un poquito, pero tiene cosas interesantes. O sea, váyanme siguiendo, ¿sale? A ver. Entonces, ¿vamos bien? Carne, sensible, es algo ausente, pero presente. ¿Y qué es lo que hace que ella se vincule a la silla? ¿Vamos bien? Bueno, ahora, dice Merleau-Ponty, de eso se trata. He llegado ya al punto clave, que el cuerpo vivido, ese que tiene una zona misteriosa, nos invite, lo voy a poner en esos términos, nos invite a hundirnos en él, a sus raíces, para encontrar ¿qué? A ver, piénsenlo. Si se meten a la zona oscura, ¿qué pueden encontrar ahí? Infinidad de cosas, porque está oscuro. Hay algo ahí, como lo está diciendo dices, no sabes qué, pero hay algo ahí, sí. Esa es la carne. Entonces dice Merleau-Ponty, sí, de verdad, es la carne, ¿sí? Es ir a las raíces de la carne, ¿sale? Entonces, chequen, la pregunta es, y esta es la pregunta clave, yo me la hice, ya estaba yo ahí, diciendo, la zona oscura, ¿quién la habita? Nadie, la naturaleza inhumana, pero yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo accedo a la carne? ¿Sí o no? Esa es una pregunta que seguiría. Bueno, ¿cómo le hago para acceder? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Cómo? Ahí va la respuesta, por favor. Hasta ahí. Mediante la dispersión, el azar, el caos, todo eso junto, que no es más que caos, ¿verdad? Todo eso así.
llevaría a la percepción salvaje, al cuerpo vivo, cuerpo animado, percepción bruta. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿O? Sí, vamos para allá. Vamos para allá. Espérame. A ver, dispersión, azar y caos nos llevan a la percepción bruta o salvaje. Ahora, vamos a seguir preguntando, bueno, ¿cómo se da eso? Un poquito más abajo, por favor. Atención, aquí. Dije yo, pregúntenselo, a ver, así rápido. ¿Quién de ustedes a diario coquetea con el azar? Bueno, es una manera de decir, así de verdad, ¿quién coquetea con el azar, con la dispersión? ¿A diario? Ahí, el compañero. ¿Tú? ¿No? ¿No estás levantando la mano? ¿La compañera sí? ¿Tú? A ver, ¿qué es eso? ¿Cómo coqueteas con el azar o qué? A ver si le pasas, por favor. Bueno, yo creo que tenemos como una relación constante en cuanto a lo que usted decía de el azar. Nosotros como tal no sabemos qué es lo que se viene, pero nosotros a través de nuestras decisiones vamos dando pauta a que las cosas o los fenómenos se vayan dando. Claro. Sí, entonces lo que está diciendo la compañera es, sí, yo no desconozco que alrededor de mí siempre hay fenómenos, acontecimientos dispersos, azarosos que yo no puedo controlar. Ahora, ese es otro ejemplo. Si yo no puedo controlar un buen de cosas, eso quiere decir que en mí habita una zona oscura. Porque si fuera bien transparente, absolutamente transparente, tendría todo bajo control. Pero eso no es cierto, ¿o sí? No. Entonces esto sirva como segundo argumento para sostener que hay algo oscuro en nosotros. No tenemos todo bajo control. ¿Sale? ¿Está claro? Muy bien. Ahora, chequen. ¿Y qué me encuentro yo? Con que la cultura en general, díganme si no, siempre está ubicando al azar para resolverlo. ¿Y saben por qué? Porque le tiene miedo. La cultura. A ver, ¿qué es la cultura? Muchas cosas. Pero una idea clave de la cultura es que ella genera estabilidad. ¿O no? La cultura lo pueden ver como una morada, donde guarecernos, resguardarnos, para salirle al paso a la dispersión, al azar y al caos, ¿sí o no? ¿O no es eso la cultura así en términos generales? A ver, ¿la cultura tiene miedo al azar? ¿O no? A ver, denme 3 ejemplos básicos de esferas de la cultura que combaten el azar. 1, 2, a ver, más fuerte. Religión, política, medio. Bueno, los medios son luego azarosos, pero negativos. Pero bien, vamos a tomar 2. Religión, política, me falta uno muy importante. ¿Cuál? Ciencia. ¿Qué hacen las 3? Tratar de protegernos de la dispersión, el azar y el caos. Las 3 generan estabilidad, al menos eso pretenden. ¿Estamos? Bueno, y entonces dije yo, pero la que articula todo eso, y me seguía resonando en la cabeza, es la educación. Ella lo que hace es educar la percepción y decirnos, no tengas miedo allá afuera al mundo, sí hay dispersión, hay azar, pero mira, ahí te van estas herramientas para que lo puedas combatir. ¿Vamos bien? Bueno, por favor, sí le... Entonces dije, ya está, casi la tengo. Dije, ¿qué debería hacer la educación? Pero chequen algo, no de deber de que así tiene que ser el asunto. No, es una manera de plantear, bueno, si la educación, la cultura modelan, disciplinan la percepción, entonces están de acuerdo que uno de los graves problemas es atacar la dispersión. Pero ¿por qué temer a la dispersión? Esa es una pregunta que me sigo haciendo. ¿Por qué? Van a ver que tiene sus bondades. Entonces dije, ya sé, de lo que se trata es de que la educación, ¿sí?, los espacios que nos forman,
puedan de alguna manera incentivar experiencias perceptivas originarias, de tal manera sería muy interesante cómo los procesos educativos podrían llevar a cualquiera de nosotros al hundimiento a la carne, es decir, a esa zona oscura. ¿Para qué? Para tocar la dispersión, el azar y el caos. ¿Cómo ven? Pero nos dan todo lo contrario. Más bien nos dicen, no, aquí párate bien. Esta es la tablita con la que no te vas a caer. Bueno, ¿por qué? Esa es mi pregunta. Y entonces dije yo, Merleau-Ponty me puede ayudar para pensar a la educación en términos justamente de que ella sea la que nos acerque a estas zonas a las que tanto tememos. Se trata, en ese hundimiento en las raíces, fíjate, de pensar y de imaginar dos cosas súper básicas. Le he pedido que suba, bueno, que no se vea eso, porque quiero saber qué piensan, bueno, por pensar, ¿no? ¿Qué es pensar? ¿Quién me dice? Pues, ¿para qué se van hasta atrás? A ver. Yo creo vamos a escuchar. que es como traer ideas o imágenes a la mente, poder procesar. Entonces, ¿se dan cuenta? En ambas hay cierta coincidencia. El pensamiento piensa con ideas y tiene como base imágenes, ¿sí? La imaginación es clave porque es la forma en la que nos representamos el mundo, que vemos, que percibimos, que entramos en contacto con él. Y luego y luego lo que hace el pensamiento es procesar. ¿Está claro? Pero ¿qué creen? Dice Merleau-Ponty, qué pobreza de definición. Qué pobreza de definición. Vean lo que sigue. Ahora sí, por favor, revelemos qué es otra idea media escabrosísima, ¿eh? Vean. Pensar. Imaginar es introducir el tenue espacio vacío por el que vemos algo, ver por las fisuras, ver metafóricamente por el rabillo del ojo. ¿Cómo ven? Yo no sé, pero cuando lo leí dije, no sé qué está diciendo, pero qué impactante, ¿no? Es así como, ¡ah, qué bárbaro! ¿Sí? Bueno, yo sí experimenté eso, porque digo, sí, porque me saca de estas nociones tan comunes. De que dices, bueno, si yo entendía por pensar esto, y luego me sale que ver por el rabillo del ojo. ¿Alguien ha visto algo por el rabillo del ojo? ¿Sí? A ver, ¿qué es eso? Sí, a ver. Entonces, vean algo. Bueno, sí, es. Ahí, tú. Deja de eso tantito. A ver, chequen, fíjate. Ve hacia allá. ¿Sí? Ahora, fíjate bien. ¿Puedes ver hacia tu lado derecho? Una parte, ¿cómo lo ves? ¿Pero las ves nítidamente? Nada más y a las demás. ¿Y a poco ves nítidamente a ella? No. Entonces, ¿cómo que a la primera? ¿Ella es la primera? No, ella es la primera. Ella es la primera. A ella sí. No, por eso, está bien. Tú ve para allá, tú ve para allá. ¿Sí? ¿A ella sí la ves nítidamente? Ajá, sí. Órale. ¿Y a las demás? No, a las ya demás no. Bueno, chequen algo, Dice Merleau-Ponty, dice, estamos acostumbrados a que la mirada... Ya, gracias si quieres. ¿Sí? Estamos acostumbrados a que la mirada de los seres humanos sea efectivamente a un punto echando mano de la Gestalt y de todo esto con la que discute Merleau-Ponty y también reconoce un buen de cosas porque fue muy importante a que la mirada organice aquello a donde ve, ¿sí o no? Pero dice Merleau-Ponty, ¿pero quién ha visto o tratado de ver lo que regularmente no vemos? Entonces, háganlo. O sea, a ver, estoy así. Entonces veo allá. Digo, ¿de veras? No veo nada. ¿No? ¿Así? ¿Sí? Eso es ver por el rabillo del ojo. O sea, lo que está diciendo Merleau-Ponty es, ojalá los espacios educativos nos enseñaran a pensar en aquello que no vemos, en lo invisible. Ahí está. Si lo logran, están tocando la carne y la zona oscura. ¿Está claro? ¿Sí? A ver, les pongo otro ejemplo rapidísimo. Fíjense, proyecto un haz de luz. ¿Sí? La luz ilumina un punto.
La percepción ve lo que la luz ilumina, pero no ve la oscuridad. ¿Se dan cuenta? Dice Merleau-Ponty, de eso se trata, de ver lo oscuro. Porque regularmente uno ve la luz, o lo que la luz te permite ver. Entonces, dice Merleau-Ponty, todo el mundo alrededor, incluido el universo, tiene esas zonas oscuras. ¿Y saben qué es lo que pasa con esas zonas oscuras? Hablan y dicen mucho, solo que nosotros no las sabemos escuchar. ¿Está claro? ¿Ya está más digerible? Bueno, ¿les gustaría que acá en estos espacios les trataran de llevar a esas zonas oscuras? Sería muy divertido, ¿no? Bueno, vamos, por favor. Ya casi cerramos. Pues ya, ¿no? Ahí dice conclusión. Bueno, más arriba, por favor. No, más. ¿Qué? Ahí. Bueno, ahí. Ahora. No, sí, que se asome la conclusión. Por favor. Y la primera idea. Y la segunda también, por favor. Porque no, eso. Ahí está. Ahora, ojo. Porque voy a comentar tiempo intensivo versus tiempo lineal. ¿Sí? Lo pongo de esta manera. Aquí en la escuela, piénsenlo en términos de una investigación, la que sea. ¿Sí o no? El desarrollo de su investigación es lineal. Entendido como, vete a leer, plantea el problema, ¿sí? Antecedentes, tienes una hipótesis, órale, ¿sí? Desarrolla el marco, hasta que llega a un buen término. Alguien me preguntará, pues tú hiciste lo mismo, pues sí, yo hice lo mismo, tiempo lineal. Pero hablar de pensar y de imaginar en aras a entrar en contacto con la carne no es tiempo lineal, es tiempo intensivo. ¿Qué es eso? Cuando, otra vez, voy a hacer uso de la metáfora del rabillo del ojo, estoy viendo algo y de repente, ¡pam!, me conecto y digo, esto no lo había visto. Te sales de la secuencia, de la linealidad con la que estamos acostumbrados a pensar. ¿Está claro? Bueno, tiempo intensivo, todos lo hemos tenido. Todos, absolutamente todos. Fíjate, en una clase, ¿sí?, de movimientos sociales conmigo. 2 horas parecen 4. Dices, no manches, son 2 horas, pero parecen 4, está pesadísimo eso. Eso es tiempo intensivo. ¿Están de acuerdo que no es tiempo lineal? Porque dices, oye, ya transcurrieron las 2 horas, pero lo que viví son 4. O un examen en el que no sabes nada. ¿Sí? Desde el inicio no sé nada y me da pena entregarlo. ¿Cuánto se te hace 1 hora? Hasta 3. Dices, tú no sé nada. Asimismo, hay clases de 2 horas que se te van así. Ya es la hora. No me di cuenta. Ese es tiempo intensivo. ¿Sí está claro? La idea es que el pensar, definido así, nos lleve a ese tiempo intensivo. Ahora, atención, para quedarse ahí, no, ¿saben por qué? Porque no habita nadie ahí. Entonces la idea es cómo tener acceso a esa zona y regresar y ahora sí poder decir todo lo que encontré ahí. Y ahí va a ser necesario el lenguaje, los significados, pero ojo, es productivo y tiene sentido cuando entras en contacto con la carne, cuando regresando de tu experiencia de esa zona oscura, tú dices algo con sentido. Chéquenlo. Aseguro que la mayoría de los hombres de ciencia, artistas y qué más, todo eso, genios, ¿sí?, han tenido experiencias con la carne, porque de otro modo no habrían podido mostrarnos lo que cualquiera no puede ver. ¿Sí está claro? La innovación, las posibilidades de creación y de decir cosas nuevas, desde un marco merleau-pontiano se explicaría así, tuvo contacto con la carne. ¿Está claro? ¿Sí? Ahí. No recuerdo, pero ahí hablaba de la socialización a través del cuerpo. Claro. O sea, que nuestro cuerpo de alguna forma expresa, habla y dice muchas cosas que con la voz o con el lenguaje claro. no claro. se habla.
Entonces, el llegar a ese conocimiento sería entrar a esa zona oscura. Así es, exacto, porque, y lo dice bellamente Merleau-Ponty, bueno, así lo creo, cuando hay cosas nuevas, el cuerpo mudo habló. Ajá. ¿Y saben por qué? Porque entonces hay un contacto con esa zona oscura donde no la habita nadie. O sea, tú entras y tu yo se desvanece. ¡Pram! Pero si te quedas ahí, pues es sinónimo de ya de estar como muerto. Tienes que regresar y decir, ¿y qué vi? Ahora sí que lo que te alcance el lenguaje. Eso es lo interesante, porque imagínate que digas tú exactamente todo lo que hay ahí, agotas los significados. Eso no se puede. Somos finitos, parciales, vemos solo una parte de las cosas. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí? Eso sería, va por ahí. O sea que el interpretar, por decir, el lenguaje corporal de una persona nos está llevando a esa zona oscura de la persona. No necesariamente cuando lo interpretas, no. La cuestión es dejar que la experiencia de la zona oscura hable. Porque si tú interpretas de entrada, lo puedes encajonar. Y decir, ya sé lo que estás diciendo. No, el asunto es, no sabes. Hay algo nuevo. O sea, descubrir. Descubrir. Que eso es diferente. ¿Sí? Bueno, para cerrar, algunos puntos. Mi conclusión de todo lo que indagué, de alguna manera, me permite pensar lo siguiente en términos de filosofía de la educación desde el cuerpo merleau-pontiano. Fíjense, que la educación, ¿qué diría Merleau-Ponty? Tiene que estar preocupada. No, que la educación está preocupada, esto no lo dice Merleau-Ponty, por la constitución del yo, el otro y el mundo. ¿Qué quiere decir? Como la educación que tenemos no nos lleva a la zona salvaje, díganme si no, nuestra educación consiste en ser sujetos de conocimiento. ¿Sí o no? Eso nos enseña, a ver, domina esto, estos son los cuerpos teóricos, conceptualiza, categoriza aquí, acá. Pero ¿saben qué ha generado eso? Conciencias rivales y raptoras. Esto no lo dice Merleau-Ponty, lo digo ya, de verdad. Rivales y raptoras. Los sujetos de conocimiento por historia compiten. Yo veo mejor que tú, no, yo tengo estas otras categorías. Entonces yo encuentro eso. La educación en general, no quiero caer en absolutismos de que sí, así es, no. En cierto sentido, la educación se preocupa porque ustedes sean sujetos de conocimiento y lo que nos genera pues es competencia, unos más, otros menos, ¿sí o no? Dualismos, y el que sabe más y eso ve mejor el mundo y te dice, tú estás menos, Entonces, bien si me sigues. ¿Me doy a entender? Son problemas muy, muy graves, muy fuertes del ámbito educativo. Entonces, chequen esto, por favor. ¿De qué se trataría ahora sí con Merleau-Ponty? Entonces, lo de arriba es lo que tenemos en general en la educación, sujetos de conocimiento. Entonces, se trata de modelar una educación cuyo escenario sea de la siguiente manera: entender, comprender que no hay plena constitución del yo, tenemos una zona oscura, no hay una comprensión absoluta de nosotros, y fíjense, ni siquiera del mundo. El mundo, los otros y yo somos opacos. Hay opacidad. ¿Por qué nos empeñamos tanto en tratar de comprender nítidamente y transparentemente ese yo si no se puede? Pero vean qué implicaciones hay, por favor. El otro y yo somos opacidad. La relación entre los otros y yo no puede ser de frente. Y luego dice Merleau-Ponty, y a veces cuando nos relacionamos con los otros es de frente y por el lado escarpado. ¿Qué es eso? Cuando está malhumorado, cuando no quiere saber nada del día de hoy. Y entonces, ¿qué hay ahí? Conflicto, lucha, querella. Y entonces tú haces que el otro entre en tus esquemas. Entonces dice Merleau-Ponty, ¿por qué no diluimos eso? Si entendemos que para empezar hay una zona opaca en nosotros y que eso implicaría que la relación entre el yo y el otro, ojo, de ser vertical, ¿sí o no? Sujeto de conocimiento que sabe, a irse neutralizando y poniéndose horizontal. ¿Sí me doy a entender o no? Ejemplo rápido. ¿Te paras? No, tú. Sí, tantito, porfa. Así rapidísimo. A ver si me sale, ojalá que sí me salga. ¿Sí? Fíjense cómo, según yo,
ella tiene una mirada céntrica de decir yo, toca la silla. Ahora nos vas a describir en el lenguaje cuál es esa acción. Pues es dura. No, la acción que estás ejecutando. O bueno, no sé. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy tocando esta silla. A ver, ¿puedes poner al yo? Yo estoy tocando esta silla. Qué céntrica, ¿no? Gracias. ¿Por qué? A ver, ¿quién ha dicho esto? Cuando yo toco la mesa, ¿quién dice eso? La mesa me está tocando. Alguien podría decir, ay, qué ridiculez es eso. No, eso en un ejemplo sencillo se pueden dar cuenta cómo nos creemos centro de las cosas. Y eso es lo que hace la educación. Sujetos de conocimiento. Es, yo toco la silla. ¿Por qué no dices al revés? Bueno, esta cosa, la mesa me toca a mí. ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Qué implicaciones tiene? Que le estoy dando un lugar a la cosa esa que está ahí. ¿De verdad? ¿No? Y no sé si sepan, y va a ser una tremenda cosa ahí, que las cosas hablan. ¿Sabían? Hablan, solo que estamos tan metidos en nosotros y el conocimiento y esto que no las pelamos. A mí me hacen luego la broma, bueno, a los fenomenólogos que creen en eso, voy caminando, ¿no? Así, ¿qué hago? Y dicen, ¡ah! Te interpeló la mesa. La mesa te quiso decir algo. ¿Y saben qué respondo yo? Sí. Ejemplo, ¿saben qué podría ser? Cuando yo toco la mesa y me salgo de mi mundo tan cotidianizado, podría fascinantemente, si no estoy malhumorado y eso, sentarme y escribir sobre la mesa. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? ¿Sería pérdida de tiempo? Yo no creo. Igual te sale una poesía muy padre de la mesa. ¿No? ¿De veras? El ejercicio es tan saludable que te das cuenta de cómo los seres humanos estamos tan metidos entre nosotros que no nos damos cuenta que las cosas hablan. El ejemplo más maravilloso, y un poeta lo puede decir así con claridad, es las lunas. ¿Cuáles son las buenas? ¿Las de octubre? Las de octubre. Que estés en una tarde de ocio, tarde-noche, ahí, pues imagínense viendo la luna, sí, con una taza de café, así, o algo así, y que digan, ¡ah! La luna. ¿Sí? Ojo, que tú digas eso, no es que tú lo digas, la luna te incita a hacerlo. De verdad, bueno, créeme. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y eso es decir, entonces estoy en relación con las cosas del mundo, sí, y a veces no las oímos. Entonces los poetas, pintores, cualquier artista tiene esa sensibilidad efectivamente para entrar en contacto con esas zonas oscuras de las cosas, y por eso dicen cosas tan geniales, que impactan, que te mueven, ¿cierto o no? ¿Quién hace eso? Si lo que no, tengo que llegar a ser ensayo, tengo que llegar a... ¿Sí? No hay esta salida o esta ruptura de lo cotidiano. ¿Sí? Para seguir. Ya casi acabamos, por favor. El otro y yo somos opacos. La relación no puede ser de frente, sino de lado. Ya hay que bajarle. Yo quiero raptar al otro, a decirle, yo como veo el mundo, tú lo vas a ver, te conviene. No, mejor verlo de lado. ¿Y qué es verlo de lado? Yo no me comprendo, y ahora sí que por el rabillo del ojo es, ni te veo bien, pero sé que estás ahí. Y que lo que tú digas tiene sentido, así como lo que yo pueda decir. ¿Te vas a equivocar? Sí, yo también. Pero eso es diferente a estar en una franca lucha de egos. ¿Cierto o no? Bueno. Aspira la educación desde el marco merleau-pontiano a una racionalidad. Y esto de la racionalidad no sería nuevo. Lo que pasa es que yo intenté derivarlo en Merleau-Ponty.
Porque otros autores te pueden decir, oye, ¿la educación debe de ser plural? Pues sí, de voces pluralistas y de entonación inacabada. Este fue mi aporte filosófico, o sea, decir cosas que no están en Merleau-Ponty, que creo que de alguna manera se desprenden para la educación. Pero no es cualquier democracia, ¿eh? No es la que sea. Aquí lo interesante de la voz democrática es que cualquiera, así sea fulanito o fulanita por la que no das ningún quinto, puede decir algo con sentido. Basta que pueda entrar a su zona oscura. Y lo puede hacer, tiene cuerpo. ¿Sí o no? Ahí más abajo, por favor. La educación, y esto fue pues motivo de escándalo cuando estaba haciendo de la investigación, porque mi asesor pues no me creía, pero me dejó, y ya me acompañó en esta locura. O sea, ya cuando tenía el trabajo, le dije, ni modo que me lo eches para atrás. No tiene que aferrarse la educación a una franca teleología y sistematicidad. Ojo, no estoy diciendo tampoco pura dispersión, ¿no? En la escuela, caos y que nadie sepa qué ondas y arriba y abajo, no. Pero no aferrarnos tanto. Esta es la meta. Oye, y si no se cumple, ¿qué vamos a hacer si no se cumple, por favor? No. Vamos caminando y allanando el camino de acuerdo a nuestras experiencias y replanteando, reorientando fines, valores de la educación. Yo creo eso. ¿Y saben por qué lo creo? Porque en términos actuales, yo digo, ya, ¿qué más nos hace falta en términos de educación básica para estar peor? Entonces, decir eso a mí me aliviana. No sé si a ustedes. Oye, de veras, tanta sistemática. ¿Y si no somos tan sistemáticos? O sea, sí sistemáticos, pero a la vez no. Ir definiendo en el camino por tanteo. Pero ¿saben una cosa? No cualquiera lo puede hacer. Sí se requiere tener más o menos los elementos para ir como desarrollando esto. Es algo audaz, lo reconozco. Y sé que de entrada, hablar de eso es chocar directamente con la educación, por lo que dijimos arriba, la educación se ha definido desde el siglo XVII en adelante como racional, planificada y sistemática. ¿Cuál es la diferencia entre que vengas a la escuela y te quedes con la educación de tu familia y la relación interpersonal que tienes? Pues que aquí te dan algo sistemático, en tu casa no. ¿O sí? Sus papás lo sientan en la mañana, a ver, objetivo, hijo, ahí va, ¿sí? Y hoy vas a desarrollar y quiero estos resultados. Sí, pues no vengan a la escuela. Pero no hay eso. Entonces, aquí hay algo sistematizado y planificado. Lo que digo yo con Merleau-Ponty es, no, que esto sea más maleable, más flexible, porque nadie tiene finalmente el para qué y el para dónde con precisión. Vamos definiéndolo. ¿Sí? Y, por favor, finalmente, ¿pero qué tipo de maestros hay que tener? ¿Sí? Que hagan valer sus experiencias perceptivas ingenuas, salvajes y que incentiven a sus estudiantes para contagiarlos y correr las experiencias propias de su zona salvaje. ¿Cómo ven? Y entonces habría mucha creatividad, innovación. Ahora, no siempre, porque esto no quiere decir que diario estemos innovando, no. Lo interesante es sí entrar en contacto con esta zona para encontrar cosas nuevas. No se trata de que diario, pues, si no vives tampoco. Sí me doy a entender cómo está el asunto y creo que es todo. Gracias. ¿Sí? Bueno, con esta brillante intervención del maestro Novoa, vamos a dar paso a sus intervenciones. Supongo que en el caso de cada uno de nosotros tenemos pues una serie de preguntas que nos ha hecho generar una serie de inquietudes, pero antes de eso quisiera decir que pues con este tipo de intervenciones que hace el maestro, entendemos por qué en los diagnósticos que presentaron los estudiantes de séptimo semestre, en nuestro primer día, planteaban ellos la necesidad de una formación de tipo filosófica en un estudiante universitario. Y más que nada hoy vemos con amargura cómo la filosofía está fuera de la educación básica, de la educación media superior, un trabajo de filosofía árido, de que nació Aristóteles en esta gira tal día, que murió tal día y que sus obras fueron tales,
pero no ese trabajar con el pensamiento para poder comprender mejor el mundo y vincularnos mejor con el mundo, ¿no? Entonces vamos a dar paso a sus intervenciones, jóvenes. ¿Quién quisiera preguntar? Dice el maestro Giovanni que a lo mejor lo que él dicho necesita todavía ser digerido. Pero ahí tenemos a Nelly. Sí. Bueno, en cuanto a la concepción que tiene este autor sobre lo que es la carne, escuché como características más que una situación concreta de lo que es. Al principio me pareció como algo fenoménico, pero después vi que es algo esencial, la esencia de los objetos o las situaciones, pero quisiera saber, porque no lo escuché como tal, si él plantea un concepto específico o de una definición específica de lo que es la carne. Claro. De entrada, como es una zona oscura, es indefinible, pero ¿cómo te la puedes encontrar? En varias obras, Lo visible y lo invisible, ¿no? La prosa del mundo, ¿no? Por ejemplo, él dice, es el entre el cuerpo, tu cuerpo y las cosas. Un entre. Es sensible, porque si no fuera sensible, no te podrías vincular con las cosas. O sea, hay un elemento de sensibilidad, solo que no la vemos. Esa zona, indefinible, oscura, es la que podría redituarle a la educación en el caso de que nosotros podamos tener acceso a esa percepción bruta, caótica de las cosas, para salir de ahí y generar ideas nuevas, novedosas, etcétera. Él lo llama así, es el entre, que está entre un cuerpo, un yo, una conciencia que percibe y el mundo, y lo que te permite la vinculación. A eso se le llama en filosofía un problema ontológico, es algo que vincula una cosa con la otra, que está ahí pero no está, porque no la vemos, no la percibimos. Solo la podemos, y el término así es, experienciar. Tenemos experiencia de ello. Si te hundes, sales y dices algo con sentido, por decirlo así sencillo. No sé si responde. Ok. Bueno, a mí se me hace demasiado interesante lo que expuso el maestro porque... Bueno, nosotros vimos la fenomenología, pero solamente vimos al representante, ¿no? A lo mejor y vimos algunas características que dio Lamarck, a lo mejor en Hegel también encontrábamos algo, y principalmente en Husserl. A este autor yo no lo conocía y creo que hace una aportación muy interesante, sobre todo porque siento como que sugiere regresar un poco o instalar un tipo de filosofía crítica, o regresar a un poco de lo que hablaban ya filósofos anteriores de mucho tiempo atrás sobre la metafísica y sobre lo que planteaba también Descartes. Entonces siento que por ese sentido de la metafísica es por donde él más o menos puede plantear eso de llegar a esa parte oscura, a esa parte del cuerpo. Entonces como que cada idea que vamos formulando, detrás de cada idea o de cada pensamiento, conocimiento, hay esta parte que dice este autor, ¿no? Esta parte de la percepción. Entonces, detrás de todo este conocimiento siempre va a haber una percepción, y esa percepción precisamente es todo lo que plantea el autor. Entonces, yo creo que es muy interesante el tema. Gracias. Sí, hay una metafísica. La carne no se ve, entonces tiene una dosis metafísica, y lo interesante es que, fíjense, para tener una experiencia de la carne es necesario que quitar todas las capas que traemos alrededor de nuestra percepción para tener acceso. Es que por eso es muy difícil entrar en contacto con la carne. En ese sentido, otros autores dirían, sí, a la educación lo primero que hay que hacer es quitarle esas capas o entrar en un fenómeno de deseducarnos. Si no, va a ser imposible, porque estamos tan llenos de capas y de sedimentaciones que es imposible tener ese contacto o esas experiencias de índole pues ontológica. Entonces hay una enorme labor, cómo te quitas todo el bombardeo de la cultura, de tantas cosas que ya nuestros otros ponentes han estado platicando, para quedarte en algo más ingenuo de las cosas. Que es de eso se trata, más bruto, más como puro, y que te diga algo, digamos. Pero es mucha labor, ¿no?
porque estamos súper bombardeados de cosas. Sí. Que por ejemplo, que era lo mismo que tanto la mesa como una persona tenía carne. Yo al principio no entendía de eso, a lo mejor yo me imaginaba que era como material, algo que ocupaba en el espacio, pero ya después cuando fue todo completo ya fue más entendible que en sí podría ser la verdad de la verdad sencilla, dejar al lado todo el speech, todo el rollo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos encontrar una verdad de una silla? ¿Cómo le podríamos dar una esencia específica y real a la silla? Porque sinceramente pues yo la uso para sentarme nada más. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería esa real? Es que no puedo imaginar yo entrar a la carne de un objeto. De una persona es todavía un poquito más fácil, pero sí, entonces, sigo hablando, gracias. O es tonto preguntar que sería la esencia solamente de una silla, solamente usarla como un asiento. ¿Qué podría ser más aparte? No, mira, son ejemplos sencillos. Yo pienso, tan sencillos que sí nos ubican de cómo, por ejemplo, la compañera pues nos hizo favor de decir, yo toco la silla, etcétera. ¿Cómo rompes con ese tipo de construcciones que tenemos los seres humanos, que no hacemos caso de cosas tan triviales, pero que dicen mucho? No sé si me doy a entender. Ahora, sí, lo que tú me pides es como, pues sí, una experiencia carnal con la silla. A ver, o sea, con la silla se pueden hacer un buen de cosas, ¿verdad? Así, con la mesa igual y sí. Pero a ver. Y es así se vincula. ¿Quién se ha acostado en una mesa? ¿Sí? Y te estiras y ¿sí? Sí, pero esa es una relación carnal. Cuando, ahí está, tú sacas a la cosa, bueno, ya. Esto está tan oscuro que se presta para todo, ¿verdad? Así de, no me puedes decir como que toditito, ¿no? A ver. Lo digo así, tú sacas a la cosa de su útil. Te acuestas. O sea, alguien me dice, sí, pero es que la mesa es para poner cosas. Sí, pero para estirarte y sí. Eso es tener una relación carnal con esta mesa. Pero checa, al grado de que digas, estoy siendo tocado por la mesa. La pregunta es, ¿y a dónde te lleva eso? ¿Sí? Bueno, ejemplos, el pintor Marcel Duchamp, de arte urbano, no sé si alguien lo ubica. El inodoro. ¿Alguien lo ubica a Marcel Duchamp? ¿Sí? En general. Él tiene la particularidad de hacer arte con objetos que rompe su utilidad y ponerlos ahí expuestos. Entonces vas pasando y ves el inodoro y dices, dices tú, algo me quiere decir